Bienvenidas sean todas ustedes a esta mesa de diálogo sobre cultura y diseño en el marco del 10º aniversario de la revista Sincografía. Tengo el agrado de presentar a las panelistas que nos acompañan el día de hoy. La maestra Mirna Ajo, quien es egresada de la maestría en diseño en el Instituto de Diseño y de Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el periodo 2020-2023. El tema de investigación es sobre la transformación del objetivo sujeto en la identidad Lowrider, un estudio en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso. Recientemente ha publicado artículos sobre la identidad y el estilo de vida en revistas académicas como Sincografía, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la revista I más Diseño de la Universidad de Málaga, cuya publicación del artículo en cuestión está amparada por el FCIT. Reconocimiento otorgado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, revistas españolas. Es egresada también de la Universidad de Texas en El Paso, en Master in Art and Interdisciplinary Studies 2015-2017, graduándose con obra de artista con especialidad en escultura y diseño de escenografía teatral. Exposición e instalación de 23 obras escultóricas, bornando una mirada a la frontera a través del arte. Egresada en Master in Spanish de la misma universidad del 2012 al 2015. Cuenta también con estudios en ciencia social, cultura y género de la maestría de ciencias sociales y de la licenciatura en sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1995-2001. A continuación, pues tenemos a la doctora Mercedes Hernández Padilla, quien es diseñadora industrial por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias de la Arquitectura con orientación en Conservación del Patrimonio, edificado por la misma institución, y doctora en Arquitectura y Diseño y Urbanismo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde 1990 se desempeña como profesora investigadora titular C en la licenciatura de Diseño Industrial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, donde ha desarrollado labores de docencia, investigación y formación de diseñadores. También ha participado como profesora invitada en programas de posgrado en diseño y arquitectura. Su trabajo académico se centra en el diseño de producto, la relación entre diseño e identidad cultural mexicana y el estudio del mobiliario como patrimonio cultural y cultura material. Ha participado como ponente en congresos y seminarios internacionales y es autora de diversas publicaciones académicas sobre diseño, patrimonio e historia del mueble mexicano. Y a continuación, y por último, pues tenemos a la doctora Erika Anastasia Royel Villalba, quien cuenta con 30 años como docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene doctorado en investigación por el Colegio de Chihuahua y formación de maestría y doctorado en Research Art and Design por Sheffield Hallam University. Es miembro del SNI nivel 1. Es líder del Cuerpo Académico Consolidado de Diseño, Usuario y Entorno, CAC 116, y miembro de los núcleos académicos básicos del doctorado en diseño y la maestría en estudios y procesos creativos en el arte y diseño de la UACJ. Las líneas de investigación que aborda son problemáticas relevantes como la violencia de género, sustentabilidad, inclusión y responsabilidad social y ética en el diseño. Ha dirigido múltiples trabajos de investigación de posgrado y pregrado, incluyendo tesis sobre diseño e inclusión, metodologías centradas en violencia de género y modelos para publicaciones en revistas indexadas y capítulos del libro que abordan la complejidad, interdisciplinariedad y responsabilidad social del diseño. Ha liderado proyectos internacionales como el financiado por Carleton University sobre estrategias de diseño urbano contra la violencia de género y actualmente participó en el proyecto de Jardín Etnobiológico de Chihuahua, ambos con impacto directo en la comunidad. Muchas gracias por aceptar la invitación para conformar parte de esta mesa, que como su nombre lo dice, busca generar el diálogo en torno a unas preguntas que estaré dirigiendo a cada una de ustedes. Siéntanse con la libertad de tomar la palabra si desean agregar algún comentario al respecto.
Pues bien, empezamos con la primera pregunta. Doctora Mirna, ¿es posible hablar de un diseño con identidad nacional en un mundo interconectado o deberíamos desplazarnos hacia el concepto de diseño transcultural? Bueno, es un poquito complejo hablar de transculturalidad. Sin embargo, considero que dentro del área cultural y del diseño contemporáneo sobre todo, ya no podemos hablar solamente de lo local y lo global, sino que la identidad traspasa fronteras definitivamente. Uno de los casos más concretos es la investigación que estoy haciendo sobre el lowrider, que es la transformación de autos considerados como o conocidos como autos cholos o autos pachucos. Es la apropiación de un objeto usado, como es un carro antiguo, y hermoseado, decorado, transformado como si fuera un lienzo de arte con elementos identitarios. No solo quedó esta apropiación y reapropiación en la frontera, sino que se fue más allá hacia el interior de ambos países, en Estados Unidos y en México, y se fue más allá, llegó a varias partes del mundo, a tal grado de que, por ejemplo, en Japón o Filipinas o Brasil o Inglaterra, Australia, quiere no solamente el nuevo diseño de poner símbolos identitarios propios en un objeto móvil como es el carro, sino que también apropian un concepto identitario muy conocido en la frontera como es el chicanismo. Entonces, aquí estamos hablando ya de varios elementos en donde se puede constatar que la identidad no solamente es local, sino que trasciende fronteras. Ok, muy bien, doctora Mercedes, ¿te gustaría complementar esta respuesta? Sí, en lo particular, bueno, ya la tecnología actual, los medios de comunicación, todo lo que está en el acceso a la información, pues nos permite, digamos, o ha provocado más bien que estas identidades, pues ¿cómo se dice? Sean híbridas, ¿no? Y hay que entender que las identidades culturales, la cultura en general, pues no son entes estáticos, sino que están en constante eh, movimiento, en constante transformación, dependiendo precisamente de todo ese acceso a la información que tenemos ahora con estos medios que en inmediato ni siquiera lo piensas o lo estás pensando y abres tu teléfono celular y ahí está toda la información, ¿no? Entonces, sí, es importante tener eso en cuenta, ¿no? Que sí tenemos sedimentos culturales que van a estar constantes en nuestras identidades, en nuestras localidades, en nuestras comunidades, pero esos no significa que estén estáticas o que no se muevan o que no se transformen. Sí, Claro, sí, muy interesante. Em, no sé si alguien gustaría aportar algo más acerca de esto. Sí, yo rápidamente. Bueno, totalmente de acuerdo. Aquí también incluiría que, bueno, pues la posibilidad de hablar de un diseño con identidad nacional sigue siendo no solo posible, sino que indispensable. La identidad regional o nacional, pues no consiste en repetir el pasado, sino en contenerlo justamente en el presente, ¿no? Pues yo pienso que una construcción cotidiana pues se va adaptando, se depura y se fortalece al recibir influencias externas como una memoria viva, ¿no? Justamente como aquí Mirna lo comentaba con su investigación. Y más que un desplazamiento total hacia lo transcultural, pues yo pienso que debe buscarse un enfoque integrador, ¿no? Que articule lo local con lo global y tal vez de esta forma permitiendo que el diseño se integre en flujos económicos, científicos, mundiales, justamente como lo mencionaba la doctora Mercedes, ¿no?
Esto, yo, por ejemplo, siempre les digo a mis estudiantes, muchas veces se sorprenden de que hablamos de política, de economía, esta parte sustentable, pues que ya nos involucra y nos conecta, pues no solo local, sino pues a nivel global, ¿no? Entonces, pues yo pienso que el diseñador debe de ser un actor que reinterprete y resignifique los elementos externos para que al relacionarse con la identidad local, pues esta no se pierda, sino que se integre de mejor manera en un contexto actual, ¿no? Y de esta forma, pues el diseño no tiene por qué elegir entre lo nacional o lo transcultural, sino que podríamos o tendríamos que tener una práctica profesional culturalmente responsable que utilice justamente la globalización como un instrumento para potenciar la sustancia gráfica local, pues logrando una síntesis más actual y representativa y competitiva en un mercado internacional. Claro que sí, completamente de acuerdo. Bueno, vamos a pasar con la doctora Erika. ¿Dónde traza la investigación la línea entre inspiración cultural y la apropiación cultural dentro de la práctica profesional contemporánea? Híjole, bueno, pues pienso que basándose en una serie de criterios éticos y legales que determinan si el uso de estos elementos culturales es un acto creativo legítimo o una práctica explotadora. Ahí creo que hay que poner atención, ¿no? Aunque se reconoce que esta línea puede ser sumamente delgada y difícil de distinguir, se identifican algunos puntos importantes. Voy a mencionar 4 rápidamente, como sería el consentimiento y la autorización. Bueno, pues el factor más determinante es la existencia de una autorización expresa, ¿no? La apropiación cultural se define como el acto por el cual un miembro de una cultura dominante utiliza una expresión cultural tradicional en un contexto diferente sin contar con la autorización justamente de estas partes, ¿no? En los marcos jurídicos como el mexicano se exige el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad titular para cualquier uso comercial o industrial. Y también está la falta de conocimiento previo suele provocar esto en las comunidades, pues sentimientos de enojo o de violación, de invasión, de haber sido muchas veces hasta sentirse estafadas, ¿no? Otro punto también importante es estas dinámicas de poder de desigualdad, ¿no? Está la apropiación suele ser entre el apropiador, que es generalmente de una cultura dominante, y el apropiado que justamente pertenece a esta minoría o grupo subordinado. Claro. Aquí también hay otra línea que se cruza cuando el préstamo cultural inflige al menos daños interrelacionados, como por ejemplo ignora el contexto original y las voces de esta comunidad, ¿no? Es decir, casi hay un borramiento erasure, se le llama. También tenemos para obtener beneficios materiales, simbólicos o comerciales sin que el valor retorne a la comunidad de origen, pues ahí estaríamos viendo lo que sería una explotación justamente, ¿no? De estos valores. Y tratar los elementos como triviales, exóticos, de accesorio, de moda, pues reduciendo justamente, o voy a usar una palabra fuerte, inclusive hasta denigrando, ¿no? Lo que son justamente todos estos aspectos de una cultura o de un pueblo. Y bueno, pues también está el reconocimiento o la retribución. La inspiración, sí, la inspiración ética se distingue por brindar lo debido. Es decir, nosotros tendríamos que tener ese reconocimiento, esa autoría y crédito, pues para generar justamente a los creadores originales. Omitir el origen o la autoría corresponde incluso ostentar la creación propia significa o es justamente una apropiación indebida.
Yo creo que aquí hay un campo muy fértil para trabajarlo justamente con las instituciones, ¿no? Hacer mucho hincapié en estos aspectos. Y la práctica ética profesional, bueno, ya exige una compensación económica. Pues podríamos hablar de justa y equitativa que tendría que esta ser, especialmente cuando las empresas de moda suplantan productos auténticos con imitaciones industriales previas a privando a los artesanos justamente de esas fuentes de ingreso. Y recordaba yo este ejemplo de una marca de tenis que hizo se apropió de un diseño de guaraches de una comunidad y generó estos guarache tenis, fue muy, muy desatinado, creo yo, pero rectificó, bueno, no por sí sola, sino porque hubo una queja, ¿verdad?, sobre este trabajo. Entonces, el diseñador debe realizar un estudio profundo, previo y significativo cultural para evitar justamente un uso irrespetuoso. El uso Bueno, de... Perdón, adelante. perdón. Bueno, en este tenor me gustaría saber cómo es que en la práctica de la investigación y en la práctica del diseño podemos, o en dónde está la línea en la cual se puede eh, utilizar o visibilizar el trabajo de la cultura y de los artesanos sin caer en esta parte de explotación en cuanto al trabajo que ellos realizan. El dedito. Sí, adelante. Este, sí, completamente de acuerdo con la doctora Rogel, aunque me gustaría también ejemplificar eh, en mi caso personal con la investigación que yo estoy haciendo, el mundo lowrider o el estilo de vida lowrider empieza con las clases trabajadoras y como una forma de resistencia ante la opresión, la persecución racial y pues la misma persecución este, por la identidad y sobre todo por ser mexicanos. Mexicanos primero en Estados Unidos. Entonces, el vivir en la frontera nos permite apreciar, por ejemplo, este tipo de objetos móviles como son los lowriders, pero los denostamos porque los consideramos de clase baja o los consideramos que no son como algo que nos pudiera representar en la frontera. Sin embargo, la misma comunidad, en este ejemplo, es tan fuerte que hacen congresos de exhibición, por llamarlo de alguna manera congresos, pero estos eventos masivos de exhibición donde hay más de 500 carros transformados y donde hay una derrama económica en un solo carro, cualquier persona que se considera o que quiere entrar al estilo de vida lowrider empieza cambiando los rines a rines 13, que son llantas pequeñas y tienen una línea blanca alrededor. Se le llama cara blanca. Se comienza con $100. Sin embargo, la derrama económica para la transformación de un carro de este tipo, conservando las partes clásicas y originales, puede variar entre $40,000 hasta $250,000. Eso es impensable para una clase trabajadora, sin embargo, no es una aportación o una inversión de golpe. Pueden pasar 20, 30 años transformando un objeto. Bueno, con este ejemplo, podemos decir que la apropiación cultural no se da tanto en este aspecto, sino que es más bien la reivindicación identitaria sobre un elemento en común. Pero aquí vengo con este ejemplo. Aunque lo denostemos, el diseño gráfico a través de la mercadotecnia se encarga también de lanzar productos. Estos productos ya benefician a terceras personas. Para la comunidad lowrider, en vez de decir se están apropiando de algo que es de nosotros, les da gusto y orgullo porque han sido muy denostados, han sido muy despreciados. Entonces, si alguien toma en alto este tipo de actividad y de objetos,
para ellos es una señal de orgullo. Ahora, en cuanto a el aprovechamiento, acabo de ver un espectacular en la carretera aquí donde yo vivo, en El Paso, Texas, donde decía, somos los abogados lowrider, llámanos, y ponen una llanta del estilo que les estoy diciendo. Y a mí me cruzaron muchas ideas en ese momento, como por ejemplo, qué padre que alguien esté tomando esta comunidad y que ofrezca servicios especialmente a esta comunidad. Pero por otro lado, digo, ¿hasta dónde va la mercadotecnia que toman, como el ejemplo de la doctora Rogel, ¿verdad? De los tenis estos. ¿Hasta qué punto es permisible que puedan tomar esto y que entonces ya lo tomen de pretexto mercadotécnico para propios fines, ¿verdad? Pero como decía la doctora, o sea, es una línea tan delgada y como investigador, yo les puedo decir con honestidad, o sea, yo entré con una objetividad de investigador, investigados. Finalmente, ahorita yo ya no sé en qué línea estoy, si estoy acá o estoy acá, porque abrazas la investigación, te haces parte de la investigación, entonces ya es muy subjetivo. Es una línea muy delgada y tenemos que, con cabeza fría, separar, pero al mismo tiempo la misma comunidad, si te ve ajeno a eso, pues no te arropa, no te comparte, no te da el alma de donde está toda la investigación. Entonces, como investigador, también nosotros estamos traspasando estas líneas constantemente. Claro que sí. Y bueno, en este sentido, me gustaría preguntarles eh, si se ha considerado, por ejemplo, en las culturas originarias, específicamente lo que hablaban de la apropiación cultural, el cómo se pueden generar apoyos o si existiría como esta parte de la investigación o de los investigadores, además de acercarnos a este tipo de culturas, cómo poder apoyarlas de manera que pues obviamente se toman pues todos sus elementos, se transforman, se utilizan, se venden, pero pues las comunidades siguen abandonadas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como alguna línea de trabajo para poder también integrarlos y apoyar a su supervivencia, ¿no? Y a su existencia como tal? Bueno, perdón, ¿puedo hacer otro comentario? Claro, A mí me ocurrió que di una conferencia en la Universidad de Texas, aquí en El Paso. Invité a varias de las comunidades de lowriders, porque la comunidad lowrider tú puedes pertenecer siendo un conductor independiente y arreglar tu carro de manera independiente o pertenecer a un club de carros. Los clubes de carros lowrider, aquí hay como unos más de 100 carros tanto en Ciudad Juárez como en El Paso, Texas. Cuando invito a algunos de ellos, van con un ánimo y un orgullo porque se está hablando de su comunidad. Y otra cosa, la primera vez que publiqué aquí en Psicografía, era un texto sobre las mujeres lowriders, que es una minoría dentro de una minoría dentro de una minoría. Son las más minorías de minorías las mujeres lowriders. Y cuando hay un evento y les estoy compartiendo que ya se publicó el artículo, de repente hay una situación muy hermosa y a la vez para mí fue muy asombrosa. Yo le estoy compartiendo a las mujeres que hay un artículo que habla de sus testimonios como conductoras lowriders y como propietarias y artesanas de esto. Y en ese momento, cuando ellas reciben la noticia, ven lo que se escribió y ni siquiera lo leen, solo lo ven, y a cuanta gente pasaba le decían, mira, salí en este artículo, venga, ven. Y de repente ya había una bola ahí rodeando a las mujeres y la investigadora y la que publicó, o sea, yo, pasó a un segundo término exteriormente. O sea, aquí ya yo no existí para nada. Las protagonistas eran ellas tomaban el artículo, lo pasaban el link, etcétera. Y eso fue muy hermoso. Entonces, eso quiere decir
que el reconocimiento no solo está en reconocerlas públicamente, la cultura que sea, ¿verdad? O en este caso al artesano o al protagonista, sino también en que todos los productos académicos deberían bajarse Claro. al consumo de estas comunidades a estudiar. Espero que me haya explicado, porque creo yo que todavía tenemos una división entre lo académico y entre dónde obtenemos la información y qué estamos obteniendo de esa investigación. ¿Para qué nos sirve entonces, no? Si no es para que la misma comunidad vea que se está hablando de ellos porque tienen algo muy valioso con ellos y que valdría la pena que también bajáramos esta información al público en general. Perdón. Ok, muchas gracias, ¿no? Gracias. Sí, doctora Erika. Sí, yo bueno, me dedico y me he dedicado, como bien lo mencionaste al inicio, ya más de 30 años en el área académica, ¿no? Entonces, yo siempre hablo con mis estudiantes y les digo que el no conocer la ley no te exime de ello, ¿no? Entonces, insisto en que hay una área de oportunidad muy, muy fuerte porque el día de mañana estos estudiantes pues serán nuestros profesionistas, ¿no? Y que de una manera, ya sea que estén involucrados directa o indirectamente, pues ellos deberían de tener pues este conocimiento. Entonces, pues contamos con marcos jurídicos y contamos con marcos éticos. Y yo siempre le he apostado a que debemos de informarnos sobre qué marcos jurídicos tenemos ya y trabajar muy, muy fuerte en estos marcos éticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya existe lo que es la Ley Federal de Protección de Patrimonio Cultural de los Pueblos y las Comunidades Indígenas y Afroamericanas, ¿no? También está la Ley Federal de Derechos de Autor. También tenemos el uso indebido de la iconografía protegida que puede derivar en quejas y ante la Secretaría de Cultura y procedimientos ante el indautor. Entonces, y hay penalidades que van desde los 2 hasta los 10 años. Entonces, creo que sí no es como pasar por alto o, no, yo nada más me dedico a la práctica y esto no tiene que ver conmigo. No, creo que sí tiene que ver mucho. Y también hay marcos jurídicos internacionales a los que pues también nos hemos referido o hay que revisarlos porque también pueden servir de mucho ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía ahorita esta Mirna, ¿no? Tenemos también a la UNESCO y a la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y nosotros mismos como investigadores sometemos nuestro trabajo ante estas revisiones, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, como te comentaba, no me quiero salir mucho del tema, pero estos marcos éticos o códigos de conducta que tendríamos que estar trabajando muy fuerte sobre ellos, pues está, por ejemplo, la ética profesional que existe, que exige que cualquier inspiración con motivos étnicos parta del reconocimiento justamente de la paternidad de estos diseños en una compensación económica, insisto, ¿no? Deberíamos de conocer eso. El código de ética, hay un código de ética que salió, creo que me parece, de la UNAM para el diseñador en el 2010, que el profesional debe etiquetar la identidad cultural nacional y evitar trabajos que denigren o transgiversen, ¿no? Tenemos también lo que corresponde a los Creative Commons, que también ahí nosotros cuando hacemos este trabajo registramos. Hay varias formas de registrar la parte de las propiedades, los espacios, de dónde los sacamos. Por ejemplo, también hay una descripción muy clara cuando se habla de documentos, para que justamente las universidades no se dediquen nada más a archivar estos documentos importantes o históricos de estas comunidades y se apropien, ¿no? O sea, ya entraron a mi biblioteca, aquí los archivé y aquí se quedaron. O sea, no, hay que consultar, hay que hacer procesos, hay que registrar, hay que establecer, hay que involucrar justamente a estas comunidades para que se sientan y opinen que también qué se debe y qué no se debe
de guardar, de llevar y esta forma en qué se va a hacer con ello. También creo que debe de haber más trabajo, como bien ahorita lo mencionaba Mirna, ¿no? De la academia hacia la comunidad, ¿no? Cómo estamos trabajando. Aquí tenemos las comunidades rarámuris, las etnias. Y a veces los investigadores ya hace rato, ¿no? Iban, tomaban imágenes, fotos, inclusive podían estar viviendo hasta en la comunidad, se regresaban, generaban sus propios artículos, sus investigaciones, publicaban y ya. O sea, la comunidad seguía con la misma problemática, con las mismas situaciones y no había una como reciprocidad, ¿no? Porque eran diagnósticos, porque eran levantamiento de información, pero pues la etnia seguía pues bajo las mismas situaciones. Inclusive la etnia fue la que dijo, no más. No más, no entra nadie más, y esto fue una sacudida justamente para muchos investigadores, ¿no? De reflexionar justamente en qué estás haciendo con su información, y a dónde va a parar toda esta información, ¿no? Y estos derechos que ellos no deben de perder. Claro. Muchas gracias. Bueno, siguiendo en el mismo tenor, doctora Mercedes, ¿qué marcos éticos y jurídicos existen para proteger los patrimonios visuales colectivos en proyectos de diseño como tal? Híjole, hay mucho. Para empezar, desde la universidad tenemos que fomentar el respeto, la investigación, el estudiar los contextos, el que los diseñadores o futuros diseñadores precisamente no se apropien o no utilicen descontextualizando símbolos, ¿sí? O cuestiones de valor que se han transmitido, se han conservado y se han construido a través de los siglos, del saber hacer, que tiene un significado para ciertas comunidades, pero, y hay que fomentar el que lo investiguen, en que sepan, en que comprendan que no son solamente dibujitos o no son solamente líneas o no son, es que esas líneas, esos dibujos, esas grecas, esos colores, esas texturas significan algo. Y muchas veces tiene que ver con la historia, de esas comunidades, precisamente nuestras comunidades indígenas, ¿no? Aquí en Jalisco, pues es muy común ver en todos los tianguis culturales a los birraricaris, ¿no? Que están haciendo sus artesanías y sus venaditos con chaquiras y todo eso. Y los vemos y son hermosos. O sea, la verdad es hermoso. Hasta hubo un bocho, ¿no? Con chaquiras que recorrió el mundo también, igual que lo que comentaba la doctora Ajo, ¿no? El bocho que anduvo por todos lados y demás, pero nadie, o sea, pocos saben que cada uno de los elementos que conforman esa decoración tiene un significado que tiene que ver con la cosmovisión de ese grupo, ¿sí? Que los conecta con sus dios, que los conecta con la tierra, que los conecta con su manera de ser y de ver el mundo. Y si nosotros desde las universidades estuviéramos más atentos a que sí son hermosos, la sintetización, son hasta surrealistas para nosotros los mestizos, pero hay que conocer eso para no descontextualizarlos, uno. Dos, la UNESCO a nivel internacional tiene programas para eso, para la protección del patrimonio inmaterial. ¿Sí? Y sobre todo para de las comunidades que son, digamos, indígenas, por decirlo así, ¿no? Son esos grupos que no han tenido un contacto, pues, con esta globalización total, ¿no? Y a nivel nacional están muy atrasaditos de repente, o nosotros no estamos tan como la doctora Erika, ella sí es, yo creo que ella está más actualizada en cuestión de esos marcos jurídicos y éticos actuales, porque, pues, como decía yo hace un momento, las culturas con estas comunicaciones y demás están cambiando en cuestión de segundos. Y nosotros como, y más ahora con la inteligencia artificial, híjole, qué barbaridad, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos nosotros mismos al tono
como académicos, como investigadores, como formadores de profesionales, tenemos que estar constantemente buscando esa información que no nos llega, sino es dentro de nuestro campo, digamos, de interés o de desarrollo en el que estamos, ¿no? A nivel, por ejemplo, Jalisco, bueno, igual que en Nacional, tenemos lo que es el INPI, el Instituto Mexicano para la Protección Industrial, el INDAUTOR en algunos casos, em, y las leyes de protección de patrimonio que se han quedado muy cortas. O sea, las leyes de protección de patrimonio material de Jalisco realmente hasta hace algunos años incluía solamente las piedras. O sea, las piedras y los cementos y o sea, lo arquitectónico y lo de que va dentro de esas grandes construcciones estaba fuera, ¿no? A excepción de las obras de arte de caballete o esculturas firmadas por algún autor importante. Pero lo demás queda así como que volando, ¿no? Y pues sí, hay cosas que son muy interesantes y muy importantes para algunos legisladores y hay aspectos que se salen completamente de su área de interés y que no los han tocado por ningún lado. Pero tenemos al INPI, al INDAUTOR, insisto, en que puede ser un elemento que también nosotros podemos informarles a los poseedores de esos saberes que pueden registrarlos. Sí, y que no nos pase, que no les pase lo que le pasó a la Virgen de Guadalupe en algún momento, ¿no? Claro, Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Doctora Erika, eh, ¿cómo considera que el investigador debe abordar la autoría cuando se utilizan archivos visuales históricos de comunidades colectivas para nuevos proyectos de diseño? Yo creo que aquí tendríamos que pensar en cómo el investigador debe realizar pues justamente, ¿no? Un desplazamiento más epistemológico y ético. Esto, pues pasar de la noción de lo tradicional a el autor individual para comprender mejor la autoría de lo que es una función social y un patrimonio compartido. Y es realmente difícil. Ahorita hablábamos también de esta línea tan delgada, ¿no? Entonces, creo que debe de haber, tener claro que pues debe de haber un consentimiento expreso. De hecho, según el artículo 160 de la Ley Federal de Derecho de Autor, pues para cualquier uso con fines de lucro de obras colectivas o derivadas de culturas populares se debe de contar con el consentimiento expreso, escrito de la comunidad del titular. Aquí creo que hay un hueco muy grande de conocer inclusive el uso de las imágenes. Por ejemplo, si los autores ya fallecieron, ¿a quién debo de consultar o cómo es este proceso? Y a veces, como estos son procesos largos, como que de repente no nos metemos tanto, no queremos, pues justamente, ¿no? Referenciar, atender. Y que si hay un derecho de atribución por parte del autor o de la comunidad, entonces es difícil que el diseñador pueda encontrar pues a quién voy o cómo le hago o cómo reporto o cómo solicito o a quién le aviso, ¿no? Lo que estoy haciendo. Y creo que es aquí donde las instituciones académicas pues tienen un deber, ¿no? Muy fuerte de trabajar más a profundidad justamente estos temas, ¿no? Hablábamos hace rato de pensar en una retribución justa cuando se tiene un beneficio. Y aquí también los académicos en cierto momento estamos como un poco atorados porque en muchas de las ocasiones algunas revistas nos cobran por nuestras investigaciones y son cerradas, es decir, no permiten que después tú distribuyas esa información a tus alumnos cuando tú fuiste el creador, pero ahí mandas una hoja que ya no eres tú el dueño de eso
y luego ellos comercializan con esta información. Entonces, sabes, la cadena se va generando y se va desintegrando en muchas, muchas partes que al final del día ya no nos queda claro bien, pues, dónde empezó, quién hizo qué, a quién le competía qué cosa, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que insistir mucho que el diseñador debe ser pues co-creador y consciente que active justamente este material, ¿no? Hasta dónde voy a llegar. No basta con solamente abrir estos accesos, como bien decía la maestra, ay, pues voy a copiar estas líneas, inclusive colores, trazos, y los voy a utilizar, ¿no? Aquí tengo que estudiar a fondo para justamente permitir pues a estas comunidades resignificar su propia imagen, ¿no? Cómo trabajo con ellas, cómo aprendo de ellas y, pues bueno, pues está buscar también una estructura de orden que no se ve simple, no se ve fácil. A mí me gusta mucho que, sobre todo los estudiantes de posgrado, aquí tenemos a Mirna por un claro ejemplo de que no es fácil, y buscamos mucho estas cuestiones de códigos, de ética, y cuando ellos empiezan a explorar, ven que es un casi, sabes, un agujero negro, ¿no? A donde vamos, porque no, algunos estados tienen, otros estados no lo tienen. Sí hay leyes a nivel general, pues aunque sea esas mínimas, ¿no? Y desde las etnias, comunidades que se tienen en cada región, pues creo que sí tendríamos que estar trabajando pues más con ellas, ¿no? Hay licencias, ¿cómo les llaman? Esas procomunes o el Creative Commons que manejamos nosotros, también, que, bueno, pues pasar todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. Esto podría permitir que otros creadores generen también obras derivadas justamente y mantengan vivas, pues, esta memoria colectiva que también nos interesa mucho, ¿no? Entonces, ahorita recordaba con los ejemplos que mencionaba aquí la doctora. Por ejemplo, los uniformes ahora de los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Cómo fueron diseñados, cómo los trazos que se usaron. Y yo preguntaba con mis estudiantes y decían, ah, sí, estaban bonitos los que los vieron, ¿verdad? Pero se quedó en el bonitos, ¿no? Entonces, creo que tenemos sí esta tarea de ir más allá, de buscar estas, o de conocer más estas especificidades de estas licencias que son más específicas, ¿no? Que tienen el tipo de atribución de no comercial y de compartir la igualdad, pues asegurándole un crédito, pues justamente para que no sea explotado, sino pues comercialmente difundido, ¿no? Y por ahí me iría yo, ¿no? Tú me dices si les digo. Hay Sí, que, muy hay, bien, gracias. hay que Eh, buscar también, creo yo, que identificar justamente el origen, que te digo que es lo más complicado, saber exactamente a qué grupo pertenece el diseño, pues si ya hay un registro, pues con esto podríamos pensar en dar un crédito siempre, ¿no? Y tendría que ser como una práctica, es decir, hay que preparar primero a los profesores porque son los que están al frente de los grupos, ¿no? Y desde los niveles más básicos tener este discurso, esta dinámica bueno, ¿cuándo puedo utilizar? ¿Cómo lo utilizo? Siempre pedimos que los diseñadores sean creativos y cómo son creativos. Y la verdad es que a veces las empresas los presionan tanto que el trabajo era para ayer, el trabajo era para antier y lo tenías que entregar, que muy fácilmente caen justamente en estos agujeros negros de no tengo tiempo de entender o apropiarme. Es diferente cuando estás en un posgrado, ¿no? Que tienes un poquito más de tiempo para estudiar, para sumergirte en cada uno de estos detalles, y a veces digo, pues me quiero regresar a estudiar porque ahí era cuando era yo feliz. Y porque ya en la práctica, ya en la realidad, por ejemplo, lo que sí es bien importante es evitar caer en estos, porque yo no sé si ya has estado consciente, cuando te vas a aguas internacionales y haces tu diseño ahí, y como son aguas internacionales, pues ya no te pueden decir nada.
porque no hay una apropiación directa y creo que esto ya escala a otras proporciones y sin embargo se hace en nuestro país muy desafortunadamente, ¿no? Entonces yo sí insisto mucho que hay que buscar el que nuestros estudiantes y nuestros profesores, en términos generales, nuestra comunidad, pues trabaje más sobre estos códigos éticos y el trabajo de hacer una exploración mucho más a profundidad y las mismas instituciones, pues si no lo han hecho, pues empezar a hacer este reconocimiento y esta retribución a estas comunidades o a estos grupos étnicos, ¿no? Claro. Doctora Mercedes, quisiera complementar con algo en esta parte. Eh, bueno, eh, efectivamente yo soy de la idea de que hay que usar los zapatos, ser empáticos y sumergirnos en ese conocimiento, o sea, el ser parte, no tanto ser parte, porque finalmente somos mestizos nosotros y estas comunidades a veces son un poco cerradas, a veces están ávidas de atención, a veces están ávidas de compartir su historia y comunicarla y que nosotros como foráneos, como los otros, ¿sí? De esas identidades, eh, digamos, la divulguemos, ¿sí? Ah, Le demos pero teniendo ese valor y ese contexto. O sea, el contexto cultural y la forma en que fue construido ese símbolo, ese valor simbólico, para ellos es súper importante porque muchas veces es un valor comunitario el que tienen y son saberes comunitarios que se transmiten de generación en generación, que es algo que ya va en su ADN y que nosotros pues llegamos y decimos como buenos turistas, ay, qué curiosito, ay, que está bonito, ay, qué creativos, ¿no? Y nos traemos el cachito de cultura y no sabemos ni qué es, ni para qué es, ni cómo surgió, ni nada de eso. Entonces, claro, sí es importantísimo realmente darles ese valor y si lo vamos, nosotros como investigadores, lo vamos a utilizar en nuestras investigaciones, así como lo hizo la maestra Ajo, hacerlos partícipes, hacer co-creación con ellos y darles su claro, crédito. Eso es súper valiosísimo y eso es algo que se debe fomentar, la co-creación, ¿sí? En cualquier, el diseño de cualquier apellido debe fomentarse esa co-creación, ¿sí? Para no hablar precisamente de apropiaciones culturales o de explotaciones culturales o de turismo cultural, que eso es, ese turismo cultural, híjole, creo que hacen falta muchos guías turísticos en ese aspecto para que le den al turista ese contexto, esa claro. información y que el turista lo valore y lo respete. Porque también los Sí, turistas son, ay, me traigo el cachito, no le hace el cachito de pirámide, no le hace, no, espérate, al ratito ya no va a haber pirámides porque ya te llevaste todos los cachitos, ¿no? Las piedritas y demás. Entonces, sí, creo que nosotros somos corresponsables de fomentar esa coautoría y de integrar esos conocimientos comunitarios a nuestros propios saberes y poderlos difundir con nuestros alumnos, nuestros foros, investigaciones y demás. sí, ¿no? Incluso darles el valor que se merecen, porque muchas veces vemos las piezas artesanales y nos parecen muy caras y de repente dices, no, es carísimo y los chinos la replican y pues preferimos comprar una pieza hecha por los chinos que comprar una pieza hecha por nuestros artesanos, ¿no? Es como también visibilizar el valor del arte, del arte que se está generando, ¿no? Con estas Ajá. culturas. Y hay tiempo para una anécdota. Sí, claro. ¿Sí? Ahora en pandemia, yo soy muy fan de los bordados, de todos los bordados, autóctonos de todos lados. Entonces, sí, me gusta comprarlos y sí, sí, son caros. Yo digo, ay, una simple maestra universitaria, no me ajusta para tanto y me quedo con el cojincito chiquito, ¿no? Y en pandemia, pues aproveché y se ofertaron muchos cursos en línea y tomé cursos con estas comunidades en línea. ¿Sí?
Y entonces dije, pues nada más para saber, para estar en contacto con ellos. Pero efectivamente yo sé por qué son caros. Son caros por el tiempo que se le invierte en hacerlos. Es un tiempo, es hermoso, es estar bordando. Yo me reencontré nuevamente con mi niña de hace muchos años, sí, con el bordado, pero el estar en la puntada, cada puntada significa algo, el largo de la puntada o la combinación de las puntadas tiene un significado, la combinación de colores tiene un significado más allá de la forma que estás dando con ese bordado. Y te puedes tardar meses haciendo una sola pieza. Y entonces, ¿cómo queremos que vivan estas comunidades en un espacio, no sé, de 15 días con 800 pesos que cuesta un cojín? Y eso es lo que les cuesta hacerlo, Claro, sí. ¿sí? Y hay una gran diferencia entre el bordado hecho a mano y el bordado hecho en máquina computarizada. ¿Sí? Y sí, dice, por favor, no compres de esos porque nos quitan nuestros 800 pesos para la quincena. Dices, pero es que tu trabajo no debe valer eso, debe valer mucho más, pero no hay quien lo pague. Y ese es Mm, el problema que se vio precisamente con esta industrialización, que todo lo artesanal lo convirtió, o sea, el artesano tuvo pues que ver la manera de sobrevivir y vende su cachito de cultura, ¿no? Y el turista compra su cachito de cultura, ¿sí? Y entre más barato y siempre, ¿cuánto es lo menos? Y a mí entre que se me parte el alma y el hígado me empieza a dar lata cuando escucho esa pregunta en los tianguis artesanales, ¿no? ¿Cuánto es lo menos? O sea, no es posible. Pero eso entonces que sí, o sea, yo sé que vale su trabajo, pero cuando yo lo hice, cuando me quedé sin yemas de los dedos, precisamente al estar bordando, dije, claro que vale eso y más, ¿no? Y eso es algo que quienes no hacen el trabajo, pues no lo van a valorar nunca, ¿sí? claro, sí, es cierto. Muchas gracias, doctora. Para la doctora Mirna, ¿puede el diseño gráfico funcionar como herramienta de reparación simbólica o justicia cultural en contextos de desigualdad histórica? A ver si me puede repetir la pregunta, por favor. ¿Considera que el diseño gráfico puede funcionar como herramienta de reparación simbólica o justicia cultural en contextos de desigualdad histórica? Completamente. Yo creo que el papel del diseño gráfico es la preservación justamente de todas las desigualdades que ha habido a través de la historia, porque pues gracias al diseño gráfico lo podemos obtener de una manera más tangible y más cercana a nosotras, ya sea con alguna reproducción, con alguna interpretación de algún artista o a través simplemente de gráficos en camisetas, ¿no? Algo que a lo mejor no conocíamos sobre alguien o sobre el arte, con una frase, con una imagen, pues ya tenemos ahí una referencia. Entonces, a mí me parece que debería ser también un poquito más coherente y responsable la misma disciplina del diseño gráfico, de tener estos lazos en la comunidad justamente para poder no solo preservar, sino reivindicar y valorar ahorita que estaban en conversación, ¿verdad? Los valores intrínsecos e intangibles de las etnias y de las comunidades. Sin embargo, volvemos otra vez a esta línea, ¿no? Ahorita que decía la doctora Hernández, sí, hay que valorar, porque ya cuando lo hizo ella en persona, dijo, pues con razón, ya no vale tanto, ¿no? La realidad contundente es que las economías no nos permiten comprar esas bellezas al precio justo y al precio que deberían ser vendidas. Entonces, quienes las puedan adquirir siempre son extranjeros que se llevan, como ella misma decía,
un cachito porque está bonito, ¿verdad? Pero ni siquiera sabe el valor o la cosmogonía que hay detrás de todo esto, la identidad y la verdadera interpretación que se le está dando a todo lo artesanal. Y en ese sentido, volviendo a mi propia investigación, es un arte tan, ay, ¿cómo les pudiera decir? Es un arte que va más allá de lo especial porque tiene demasiados signos a leer, desde la reapropiación de un vehículo usado, porque es lo que el bolsillo permite, pero también la valoración de haber comprado este artículo usado porque es mejor que lo nuevo. Entonces ahí tenemos una diferencia, o sea, si yo tengo la capacidad económica de comprarme uno nuevo, en este caso un auto que va a implicar velocidad y estética, pero yo no la tengo y lo voy a adquirir usado, sin embargo, vale más porque tiene ciertas características automotrices que van a durar más en el tiempo que el carro nuevo que se está comprando. Y aparte, lo voy a hacer a mi gusto y a mi medida y a manejarlo en los propios términos como se manejan en esta comunidad de los lowrider. Eso ya por sí es un signo. El otro signo son los elementos iconográficos que le adhiero a este signo, ¿no? A este signo ya de por sí importante. Y entonces ahí viene todo lo gráfico. En el mural que se le pone a los carros, en las grecas que se le ponen, en las líneas que se le ponen, nos remiten inmediatamente a signos históricos, religiosos, espirituales y familiares. ¿Por qué? Porque muchos de esos carros son in memoriam. In memoriam significa que son dedicados a una persona familiar sobre todo que falleció y el carro se lo dedican a ellos. Entonces son altares ambulantes, son lienzos de arte ambulantes, son por siempre es una gráfica plasmada en el tiempo. Entonces el papel del diseñador gráfico muchas veces contratado por ellos mismos, porque el dueño le da la idea y el diseñador la desarrolla y entonces es lo que se plasma finalmente en el mural del carro. Entonces el papel del diseñador es muy valioso en ese sentido porque permite que sea el representante de poder poner un pedacito de la historia viviente en un tiempo preciso. Claro, claro que sí. Sí, adelante, doctora Erika. Aquí voy otra vez justo con las instituciones académicas, ¿no? Yo creo que esta desigualdad histórica pues viene desde la formación básica que le estamos dando a nuestros niños, y con estas nuevas generaciones y con estos nuevos cambios y con esta nueva forma ellos de entender y ver el mundo de una forma mucho más digital. Creo que el diseño justamente funciona como ese canal de comunicación, ¿no? Es justamente donde existe una herramienta que el diseño puede proponer a través de esta nueva forma de entender y procesar la información de nuestros niños, en donde podría, ¿verdad?, trabajarse para que justamente la historia, pues a lo mejor no después de la conquista, sino desde antes de la conquista, podamos entenderla, podamos presentarla de una forma en la que este canal de comunicación realmente se dé, ¿no? Y sí, yo empezaría por trabajar, digo, a todos los niveles, pero más fuerte con nuestros pequeños, desde los niños. Y es ahí donde pienso que el diseño puede interactuar fuertemente creando justamente estos canales de comunicación. Lo que nosotros tenemos que estudiar es justamente cuáles son estas herramientas más adecuadas para que este mensaje pues entre mucho más fácil y no salga, sino que permee en ellos y como padres o como familia, ¿verdad?, llevarlos a palpar, a estar cerca de estos, justamente de esta información, ¿no? La suerte que tenemos de tener este país tan diverso, tan hermoso en flora, fauna, culturas, etnias, bueno, de todo, ¿no? Entonces,
el acercarlos a palpar, a tocar, a estar, a conocer y respetar, creo que podría ser un principio muy, muy bueno. Y el diseño justamente lo que hace es eso, ¿no? Es una herramienta que es un canal de comunicación que permite dar esta información de una forma pues más propia para cada grupo de personas, ¿no? Ese sería Sí, claro. bien Sí. enamorada Bueno, del pues diseño. sí, También, bueno, también agregaría que el papel del diseño gráfico también es como una herramienta política, su papel también es visibilizar, también es dignificar, también es no solo en la apropiación, sino en la apropiación vienen todos estos elementos que acabo de mencionar, ¿no? Entonces es un papel muy, muy importante el que tiene y de mucha responsabilidad también. claro. Bueno, pues considero que estos temas son apasionantes, son temas que tienen pues muchísima relevancia en la parte social y en la parte de investigación. Podríamos estar aquí horas hablando sobre esto y nos faltaría tiempo. Eh, pero bueno, nuestro tiempo es limitado y pues con esta última pregunta que le hice a la doctora Mirna, pues lamentablemente tenemos que dar por terminada la mesa. Agradecemos su visión sobre el tema y que nos hayan compartido su experiencia. Y bueno, esperemos tener en otra ocasión la oportunidad de seguir compartiendo toda esta información que, pues, que es esencial, ¿no? Para nuestras culturas, para nuestras juventudes y también para nuestras infancias, ¿no? Y darle el valor que se merece. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir con nosotros pues toda esta información. Les agradecemos Gracias a mucho. ustedes.